Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan a través de Virgen de Guadalupe Radio. Muy buenos días. Hoy estamos a día viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, me acompaña desde la Ciudad de México, como todos los viernes, o la mayoría de los viernes, porque a veces hemos estado en otras actividades y les pedimos disculpas. La verdad hemos recibido sus comentarios, que a veces extrañan el programa. Hemos estado repitiendo algunos, pero bueno, por cuestiones de viajes y otras cosas no hemos podido estar aquí con ustedes. Pero estamos nuevamente de vuelta y me acompaña desde la Ciudad de México don Bernardo Osorio, que hoy nos va a comentar un contexto bien interesante. De hecho, estamos platicando ahorita un poco antes de entrar aquí a cabina. Y bueno, Bernardo, ¿qué nos quieres compartir? Estamos hablando de algo bien interesante hace un momento. Ahorita voy a poner la canción, pero para que nos des el contexto. Para mí el contexto es que hoy queremos hablarles acerca de cómo cambiar y por dónde comenzar. ¿Cuáles son las barreras que nos impiden ser lo que tenemos que ser, ¿no? Y bueno, en ese sentido, vamos a tratar de mostrarles que es en muchas ocasiones, o en la mayoría, el pecado o los pecados lo que impide que nosotros podamos lograr un cambio, tanto por la imposibilidad humana, porque no tenemos la virtud, la voluntad para hacerlo, o muchas veces por una confusión mental, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hoy podremos plantearles que el esfuerzo humano es necesario, es fundamental, pero no solamente para combatir tus defectos, sino también para combatir los pecados. Sí, Bernardo, de hecho, sabes que te escucho medio temblorosa la voz, no sé si es un poco tu nerviosismo, pero yo me refiero al contexto que estábamos hablando sobre la mañanera, creo que fue el día de ayer, antier, y me estabas comentando de que nuestro flamante presidente de México invocó o evocó alguna canción de Joan Manuel Serrat, la de Caminante no hay camino, y el duende es uno de los personajes que colaboran con Carlos Loret en W Radio. Hizo una parodia al respecto. ¿Nos podías hablar un poquito de ese contexto, Bernardo? Sin miedo, no te va a pasar nada. Como tú andas por allá, yo ando por acá, ¿verdad? Pero ya te vamos a traer, Bernardo, ya te vamos a traer, así es que no te preocupes. Pero está bien interesante. Es un contexto interesante porque si hablamos del terreno de la política, nos vamos a dar cuenta que los políticos siempre se presentan o siempre tienen algo de poder, o en el caso del presidente de un país, pues todo el poder. Entonces, y puedes intentar como adversario político hacer como muchas cosas, ¿no? Sin embargo, si te vas a sus debilidades, a sus fragilidades, por así decirlo, a sus pecados capitales, a sus heridas capitales, puedes llegar a tener mucho más impacto en tus acciones, ¿no? No lo estoy diciendo como una propuesta que tenemos que hacer. Lo que estoy diciendo es lo que sucedió. Entonces, en ese sentido, pues bueno, primero pone el presidente de México, López Obrador, una canción que es como muy motivadora, muy motivante, de Juan Manuel Serrat, y un periodista hace una parodia. La verdad es que es una parodia, hay que decirlo, muy bien hecha. Está muy bien hecha, punto. Nos guste o no nos guste, seas partidario, no seas partidario, está muy bien hecha. Entonces, en ese sentido, ha causado una furia en el ultrapoderoso presidente, ¿no? ¿Y a qué voy? Que a pesar de todo el poder que tengas, subsisten, si no las has trabajado, las heridas capitales, producto de los pecados capitales. Entonces, en ese sentido, si es una lucha de fuerzas entre personas, pues va a ganar el más poderoso. Si es una lucha de poderío económico o de personalidad o lo que tú quieras, pues va a ganar el poderoso, ¿no? Pero si lo haces avergonzarse, que fue lo que sucedió, entonces le habrás pegado
donde le duele, ¿no? Entonces, nuestra reflexión era qué importante, qué fundamental es trabajar esto, porque hasta los más poderosos de los poderosos pueden caer sucumbidos por estas heridas, ¿no? Acabamos también de presenciar algo que me parece muy lamentable, que es el divorcio, por ejemplo, de Bill Gates, Bill y Melinda, ¿no? Que también por ahí metió mano un gurú del trato de mujeres, ¿no? Que fue capturado y luego se suicidó en una cárcel donde nadie se puede suicidar, pero como que las veces que dices lo suicidaron, ¿no? Pero, con un clip en la garganta se suicidó, una cosa así, ¿no? Entonces, a lo que voy es que podemos acumular un montón de cosas, pero si no trabajamos en lo esencial y en ocasiones, incluso la misma tentación nos puede decir qué es lo esencial en lo que tenemos que trabajar, pues vamos a sucumbir, seamos Bill Gates, seamos Jeff Bezos, seamos quien sea, en alguno de nuestros pecados o en alguna de nuestras heridas capitales, ¿no? No sé si quieras que pongamos un poquito lo de la canción o quieras que continuemos, pero ahorita antes de continuar, ¿por qué dices que es lamentable el divorcio de Bill Gates? Porque no tendría derecho, digo, no conozco el contexto, definitivamente no conozco el contexto de ese divorcio de Bill y Melinda, pero al final del día algo falló, o sea, no podemos aventarle toda la culpa a uno o a otro, porque de alguna u otra forma es un matrimonio. En un matrimonio, para que funcione se necesitan de dos, y para que no funcione se necesitan de dos. Pero ¿lo ves muy tarde su decisión o por qué lo consideras lamentable? Por el contexto que hay, ¿no? Hay un personaje, el apellido es Epstein, sí, que fue múltiplemente acusado y parece que su estrategia era un poco la de, vamos a decirlo así, ¿no? Hacer pasar a gente por el pecado y después ya no los podías, él ya no, o sea, la persona ya no podía salir de ahí, ¿no? Entonces, parece que dentro de lo que logró fue meter manos en los matrimonios de varios poderosos. Entonces, a través de ofrecerles ciertos servicios personales vía otras personas, ¿no? O sea, no creo que no tenemos que ser como que demasiado específicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lamentable que alguien se haya valido de las debilidades de las personas para trastocar una relación que parecía como estable, ¿no? Entonces, para mí, por eso me refería a que es un hecho como lamentable, ¿no? Porque tienes, por un lado, un hombre poderosísimo nuevamente que cae en las garras de un encantador de serpientes y que, a final de cuentas, si lo quieres ver solamente desde el aspecto material, pues perdió la mitad de su fortuna. La bolsa de Estados Unidos se movió por el traspaso entre cuentas de Bill Gates y de Melinda Gates, ¿no? Entonces, y yo no sé ahorita si Bill Gates esté tranquilo con la decisión que tomó. Entonces, todo el legado, todo lo logrado por uno de sus poderosos, no sé, como que se ensució, se enlodó por una decisión como muy personal, en la que alguien tuvo que haber intervenido. Es decir, no era algo que tenía en mente Bill Gates, pero es algo que más bien le fue propuesto como algo que necesitaba, ¿no? Y así es el pecado. Siempre se plantea como algo que tú necesitas. Bueno, incluso la teoría de las heridas capitales defiende que la herida se alimenta de la herida. Es decir, cuando alguien no ha sanado esa barrera, ese muro que le impide cambiar, esa misma herida se va como creciendo, es muy dinámico, es un tema sumamente, es brutalmente dinámico, porque
se alimenta de ella misma, ¿no? Es un poco parecido al efecto de que cuando una herida nos está cicatrizando y la tocamos y genera así como que un placercillo, ¿no? Entonces, si la seguimos toque y toque y toque, pues nos va a seguir dando placercillo, pero se va a infectar. Así pasa con las heridas capitales, ¿no? Entonces, en síntesis, pues nos muestra mucho la miseria humana, eh, y que la propuesta de Dios no es solamente que seas fuerte. Para construir el imperio que Bill Gates construyó, pues se necesita mucha fortaleza, mucha voluntad, mucha perseverancia, pero hubo algo que faltó. Mi propuesta es vivir de la misericordia de Dios. Hasta los poderosos, cuando no entienden que viven incluso de la misericordia de Dios, van a sucumbir, van a caer. Mira, estoy un poquito en desacuerdo contigo en el aspecto de que, ok, finalmente se divorció, finalmente parece que ya anda con alguien más, pero no creo de alguna forma que esto manche o haya manchado su legado, porque si bien a veces empezamos a idealizar un poquito a las personas, en este caso, por ejemplo, Bill Gates, ¿no? Pero es humano. O sea, al final del día, su parte intelectual, su parte de aportación al mundo, ya la hizo. Como en el caso de las personas que están haciendo innovaciones, ¿no? Como Elon Musk, por ejemplo, ves, lleva una vida un poco, van en tercer matrimonio, sin embargo, su capacidad intelectual, su aportación a la ciencia, a la humanidad, pues va mucho más allá de cualquier situación personal que pudiera tener. O sea, ese es mi... No, yo no digo que su legado se va a ver afectado. Lo que digo, y aunque suene muy mundano, es que fue su cuenta bancaria la que se vio afectada. Es decir, tuvo que ceder el 50% de su patrimonio, o el porcentaje que haya sido. Pero ninguna decisión le ha salido tan cara, económicamente hablando, que esa mala decisión. Bueno, pues, también con Jeff Bezos fue la misma situación. Sin embargo, pues mira, el dinero se recupera al final del día. Digo, desafortunadamente la situación que haya pasado ahí pues está fuera de nuestro alcance. Pero bueno, Bernardo, hablando de este tema que está muy interesante, y bueno, ya nos perdimos de esta parte que tú querías compartir de tu tío abuelo López Obrador. Llega un momento en la vida, y hemos platicado al respecto, llega un momento en la vida del ser humano, y en especial yo creo que es más común en los hombres que en las mujeres. Y de hecho, mi primera pregunta sería, ahorita que entre en este tema, ¿por qué es más común en los hombres que en las mujeres que tú de pronto te sientas y dices, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente lo que estoy haciendo me está haciendo feliz? Y en todos los aspectos, ¿no? Entras en el aspecto de realización personal. A lo mejor estás haciendo algo que aparentemente te ha realizado. Has logrado algunas metas personales. Pero llega un momento en que tú dices, nos pasa, ¿no? Es que estoy haciendo con mi vida. ¿Realmente estoy siendo feliz? ¿Realmente estoy dando lo que tendría yo que dar? ¿O no? Mi pregunta inicial sería esa, Bernardo, y ahorita voy a la segunda pregunta. Mira, y la primera respuesta que te daría es, las mujeres están mucho más acostumbradas al cambio que nosotros los hombres, ¿no? Todos tenemos procesos de cambio, microcambio, eso es un hecho, no lo podemos cambiar, ¿no? No lo podemos negar. Pero las mujeres, por su ciclo biológico, cambian cada 40 días. Y dentro de esos 40 días hay otros 4 cambios, en el que algunos psicólogos defienden que pasan por ser una mujer maternal, una mujer princesa, una mujer fatal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres están mucho más acostumbradas a esos cambios y desarrollan mucho más el tema de la flexibilidad y no se frustran tanto
cuando quizás las cosas no salen como lo tenían planteado, ¿no? Porque así es, ¿no? Entonces, es algo hermoso, es algo que es así y hay que valorarlo, ¿no? En el caso de los hombres, esos cambios forzados por la biología son contados. Esos cambios tan radicales, tan profundos, son contados, que es nuestro paso de la niñez a la adolescencia, luego a la juventud, luego a la adultez, luego a los adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, esos cambios profundos que dan miedo y que apanican, se acumulan y son cada 10 años en el caso de los varones. Las mujeres también cambian cada 10 años, pero al estar más acostumbradas al cambio, porque es lo cotidiano en ellas, es lo normal en ellas, es como un poco más fácil. En el caso de nosotros los hombres, es un poco más difícil, ¿no? Una mujer que por ahí de los 40, 45, no sé, enviuda o se queda sola, se convierte en empresaria. Es la probabilidad de que incluso salga más fuerte es mucho mayor. Porque, por eso mismo, ¿no? Porque ya está acostumbrada a que si las cosas no salen, habrá que tocar otras puertas y podemos abrirlas y vamos a ver qué sucede, ¿no? En cambio, los hombres, si las cosas, nuestros planes se nos quiebran, por ahí de los 45, 50 años, levantarnos es algo mucho, pero mucho más difícil, ¿no? Entonces, hay que entenderlo. Y también hay que buscar que juegue a nuestro favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, platicar con mujeres maduras, no digo de edad, sino puede ser una niña de 15 años, pero con una madurez de 15 años. Entonces, y sobre las cosas, sobre la vida, sobre cómo te ven, es algo que nos viene muy, pero muy bien a todos, ¿no? Y ellas también, les viene muy bien platicar con nosotros para entender y ver las cosas desde nuestra psicología de Bernardo, cuando entramos en ese proceso de que algo está faltando, yo creo que empieza esa parte, ¿no? Algo te está faltando o algo estás necesitando o quieres buscar un camino de realización. ¿Sugieres, por ejemplo, un tiempo fuera? Vamos a hablar de una relación. Porque vamos a hablar de hombres 30, 40, 50 años o más. Que de pronto entra ese gusanito, esa situación en tu mente. ¿Qué sugieres? ¿Tomar un tiempo para poder meditar, hacer un lado el plato lleno y darte un tiempo, una semana, un mes, para poder decidir qué vas a hacer con tu vida? ¿O qué sugieres al respecto como paso inicial? Mira, es un poco, lo veo un poco difícil que una persona por un periodo de soledad logre arreglar sus problemas, ¿no? Porque si no tiene el rumbo o las herramientas que le permitirían como definir el rumbo del cambio o lo que tendría que estar haciendo, pues difícilmente se logrará algo, ¿no? Y de hecho, la doctrina católica está como muy contrapuesta al tema de qué es lo que quieres hacer a qué es lo que debes hacer. En el Huerto de los Olivos, Cristo marcó esa diferencia, ¿no? Pero no solamente marcó la diferencia y nos acusa con el dedo, sino que nos dice con la palma de la mano colocada en el corazón, entiendo qué es lo que te pasa, porque Él también lo vivió. Frente no a la decisión de separarse o no, o de romper con alguien o continuar con alguien, ¿no? Sino frente a la decisión de la crucifixión. Él aceptó, mi corazón quiere otra cosa. Mi corazón quiere que este cáliz no pase por mis manos. Sin embargo, terminó haciendo lo que debería de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser humano es más un ser de lo correcto, es más un ser del deber que de qué es lo que quieres hacer. Y es uno de los grandes retos
juntar lo más posible el quiero, yo, lo que Dios quiera. Porque también, por otro lado, es una utopía pensar que vamos a querer la voluntad de Dios más que la mía, ¿no? Dios juega en desventaja, ¿no? Los seres humanos los tenemos frente a nosotros y pueden cultivarnos, ¿no? Y Dios no, ¿no? Pero de cualquier manera, a final de cuentas, es una decisión que tenemos que hacer en cuanto a que no tanto a tomarnos un tiempo, sino a buscar cuáles son aquellas cosas que yo debería de hacer o qué cambios tendría que plantearme para poder dar un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que nos impide muchísimo cambiar y que además incluso puede llegar a confundirnos muchísimo, es que nuestra forma de arrepentimiento o incluso nuestra confesión de los pecados va más encaminada a mi tranquilidad que a cualquier otra cosa. Porque entonces me convierto en una persona que le exige a Dios ese perdón para estar tranquila, pero que no he sido capaz de profundizar que en el fondo lo lastimé y que su misericordia es infinita, es eterna y por eso me perdona, ¿no? Entonces, esa forma de verdaderamente arrepentirnos, de mantener el dolor de corazón, de entender que vivimos de su misericordia, está a veces muy contrapuesta y no nos hemos dado cuenta, incluso cuando pensamos o la gente piensa que nuestra vida es de total rectitud, ¿no? El claro ejemplo es el hermano mayor del hijo pródigo, que se puso furioso ante la misericordia de Dios, porque él había cumplido con todas las reglas. Sin embargo, no tomó en cuenta que lo de Dios es como misericordia, ¿no? El arrepentimiento sí es necesario porque nos ayuda a ablandar el corazón y sí se necesita, ¿no? Pero la intencionalidad con que lo hacemos, tenemos que reflexionarla, tenemos que pensarla 2 veces. Bueno, entonces, de entrada, ves difícil, tomándote un tiempo, poder de alguna forma reestructurar tu vida. Esa sería la primera parte. Puedes tomarte un tiempo, pero bajo un director espiritual y en el cual ya hayas tomado la determinación de voy a hacer los cambios que tengo que hacer. Porque ir a buscar algo en ese tiempo de reflexión, pues, ¿qué es ese algo? Es que ahí va mi pregunta, Bernardo. Mencionabas el debo, contra el quiero, contra la voluntad de Dios. Pero al final del día, en el caso, yo creo que como nosotros como hombres, que parte de la forma de la que estamos, de la forma óptima, obviamente hablamos del liderazgo, hablamos de la protección y hablamos de proveer como padres. Pero a veces entre todo esto también se olvida un poquito la esencia de la realización de uno como hombre, en lo que quieres, etcétera. Y durante la vida siempre va a estar esa parte en la que debo. Pero a veces en ese debo se nos olvida el quiero. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, también hablamos de un debes de. ¿Cómo luchas con todo esto? ¿Cómo lo ecualizas para que no sea algo que de una u otra forma te vuelva a llevar a la frustración, por así llamarlo, en el deseo de hacer un cambio en tu vida, en el deseo de iniciar algo diferente, en el deseo de encontrar? O sea, tú hablabas hace un momento de los cambios, pero ¿cómo encuentras el cambio? ¿Cómo encuentras realmente qué quieres cambiar? ¿Qué debes de cambiar? ¿Qué necesitas cambiar para poder ecualizar esa parte del debo, quiero y voluntad? Mira, yo lo plantearía desde esta
desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, y antes, bueno, saludar a quienes están en contacto con nosotros y también pedirles que, bueno, que nos digan, ¿no? Si están de acuerdo en que esos pecados, esas heridas capitales, es quizás el mayor de los obstáculos que tenemos, o el obstáculo más invisible que tenemos, ¿no? Ahora, lo que yo te diría sobre esto es, cuando alguien está ante la justicia y el juez te encuentra culpable, lo que el juez va a buscar es darte un castigo para que tú y la sociedad no repitan ese error. Entonces, pues quizás la culpa o el dolor o la vergüenza sean algo que en ese momento tú digas, pues bueno, pues esto me viene bien, o esto de alguna manera pues es mi merecido, y cargar con esto es lo que me va a traer ciertos beneficios, o incluso va a generar o va a provocar que no hubiese yo cometido un error mucho mayor, ¿no? Ayer en la Ciudad de México capturaron a un asesino de mujeres, un asesino serial de mujeres, y lleva 20 años matando mujeres. Y su abogado defensor le dijo, no hables y no respondas, tienes derecho a no responder, ¿no? A las acusaciones, ¿no? Y la reacción de él fue, sí, yo lo hice, yo fui, porque eso es lo que lo descansa, eso es lo que lo libera de todo el desastre que ha sido siempre su vida, ¿no? Porque hagan lo que hagan, los asesinos en serie lo hacen porque creen que eso es lo que necesitan para ser mejores personas, y ellos nos dicen, pues esto no está funcionando, no está sirviendo, por lo tanto, vámonos a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ese es el esquema humano. Si nos vamos a lo positivo, pues quizás un día a Bill Gates, a Jeff Bezos o a Carlos Slim les dé gusto que tú emprendas y que seas, incluso hasta pueden llegar a poner algo de dinero para que tú emprendas. Fenomenal. Pero en el caso de Dios se dan estos dos ejemplos en extremos opuestos. Es decir, cuando te paras frente a Dios como un juez, imaginemos un juez con toga, todo educado, prudente, así, el juez de película, bueno, ¿no? Y te das cuenta que Dios, cuando te encuentra como juez y eres culpable, el castigo es que te parezcas, si te arrepientes y entiendes bien de qué van las cosas, es que te conviertas en juez, te parezcas a Él. Bueno, obviamente hablando que no has pasado ya del otro lado, porque del otro lado, aunque te arrepientas, ya estás, vas sobre su justicia, no sobre su misericordia. Pero no, incluso aún en el peor de los pecados que cometas, a final de cuentas, Dios es un juez que quiere que tú seas juez y que está dispuesto a que te sientes en el lugar y lo que quiere es que no solamente que recibas un castigo, que es lo humanamente lógico o esperable, lo que quiere es que vistas esa toga, que te sientes en ese lugar a impartir justicia a nombre de Él o como Él. Y en el caso de los empresarios, pues bueno, no solamente cuando haces cosas buenas te ponen algo de dinero para tu emprendimiento, quieren que tú seas el dueño de la fortuna, quieren que tú lleves el apellido, ¿no? Sería como Adrián Bezos, ¿no? Suena como nombre de luchador de la AAA. No, Adrián Coronado, pero, ¿qué pasó? Mucho trabajo Bezos, me ha costado. Si quieres lana o no la quieres, ¿no? O Adrián Gates, ¿no? O Adrián Slim. Es decir, entonces, contestando a tu pregunta de lo que debo a lo que quiero, bueno, pues lo que debes hacer te va a llevar a ser ese juez impecable. Lo que debes hacer te va a llevar no solamente a obtener algo de capital para hacer tu empresa, sino a convertirte en el dueño de ese capital. Solo que en esta vida y por el daño que el pecado nos ha infringido, nuestro entendimiento, nuestra voluntad están nublados. Y por eso no vemos con claridad lo que tenemos que hacer. Que las dos cosas son lo mismo. Debo y quiero es exactamente lo mismo.
pero nuestras limitaciones como seres humanos y por el daño del pecado en nuestras vidas, nos es difícil ver eso. Fíjate que hace un momento estaba el doctor Dan Díaz hablando de las consecuencias, las heridas que genera en la edad adulta los niños que han sido abusados. Y habló sobre todo no voy a entrar en todos los detalles, pero habló sobre todos estas heridas que de alguna forma nos afectan en la edad adulta, de manera positiva o de manera negativa, y cómo afectamos a otras personas. Habló sobre este tema y estuvo bastante bien. Cuando hablas de estas heridas, estamos hablando también de esta parte, obviamente. O sea, todo el bagaje que traes del pasado va hacia esta parte del futuro. Pero vamos a pensar que ya estás en ese trabajo, etcétera. ¿Cómo dejas de estar marchando y das el primer paso? Porque normalmente, en cuanto a nosotros, es muy, muy fácil cuando dice, oye, es que tienes que cambiar. Cuando alguien te dice, o cuando tú decides que tienes que hacer algunos cambios en tu vida para estar mejor. Pero a veces cuesta trabajo, y no nada más en esta parte de hacer un cambio, de decidirte cambiar, decidirte a ser feliz, por ejemplo, sino también en otras actividades, negocios, etcétera, acciones que siempre estamos nada más marchando. Estamos ahí estáticos marchando, pero no damos ese primer paso. ¿Cómo poder quitar esa barrera, quitar ese miedo y empezar a caminar? Aunque sea pasos lentos, pero dejar de estar marchando, porque si no, no va a pasar nada. Mira, de hecho, te diría que no es tanto que, aunque sea pasos pequeños, es al revés. Tienen que ser pasos pequeños. Cuando tú le planteas al cerebro que quieres ser santo, o que quieres ser totalmente casto, o que quieres ser totalmente un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen estudiante, cuando se lo planteas así, el cerebro se atraganta, se abruma, se apanica. Entonces, estamos hechos para los pequeños cambios. Y por donde lo veas, incluso la doctrina católica busca esos como pequeños cambios, ¿no? Que es muy distinto a un golpe de conversión, ¿no? Como es el caso de Pedro, como es el caso de la mujer pecadora, la samaritana. En todos esos casos hubo un encuentro con Cristo, que es muy necesario, pero también, no lo podría decir por los otros casos porque las Sagradas Escrituras no le dan seguimiento, pero por lo menos en el caso de Pedro, que se encontró con Cristo, volvió a las andadas, pero no a los pecados graves, sino a dejar de predicar el evangelio, por ejemplo, y a dedicarse a pescar, ¿no? Y Cristo se le volvió a aparecer en una forma que le volvió a ser como muy atractivo, ¿no? Muy atractiva para Pedro, ¿no? Pero es indispensable que los cambios sean pequeños cambios, porque si no el cerebro se abruma, se apanica y simplemente no nos avanzamos, ¿no? Pero la característica de esos cambios, de esas conversiones, es entender que de nuestros pecados, de nuestros errores, lo que más le interesa a Dios es que, déjame ponerlo así como medio filosófico, lo que más le importa a Dios de nuestros pecados es que es una oportunidad para abrazarnos. En una ocasión, una colaboradora mía en el programa de radio nos platicó una anécdota muy bonita, ¿no? Que su papá, cuando eran chiquitas, a todas las niñas, les platicaba, más cuando había tormenta eléctrica, historias de terror. Entonces, pues ellas tampoco es que huían de esas historias de terror, sino que se sentaban alrededor de él y les contaba esas historias. Y si el momento culmen de la historia coincidía con un rayo, pues mucho mejor, ¿no? El caso es que un día le preguntaron, papá, ¿por qué nos cuentas esas historias de terror? Y él les dijo, para que me abraces.
porque se siente muy padre que me abraces. Entonces hay que entender que en esas conversiones lo que se logra es un pequeño cambio, pero que es muy importante, es muy trascendente. A Dios le interesa que mis pecados, que mis defectos, es una oportunidad para que Él me abrace. No es una oportunidad para hacer cuentas, no es una oportunidad para decirte, te lo dije, eres un inútil, no. Es una oportunidad para abrazarme. Entonces, en ese sentido, podemos entender que nos vamos a seguir equivocando. Vamos a entender también que el tema no es tanto equivocarse como con quién me estoy equivocando, y este arrepentimiento se va a convertir en una fidelidad, que es una combinación de la misericordia de Dios, pero también de mi impotencia. Y a final de cuentas, la balanza se inclina a que siempre tenemos que jugarle a la misericordia de Dios. No hay posibilidad de que las cosas salgan de otra manera, y además así conviene a todos, ¿no? Entonces, me atrevería a decir y sostengo el día de hoy, 21 de mayo, que el gran obstáculo que tenemos que tumbar para comenzar el cambio es entender que vivimos de la misericordia. Juan Pablo II, con la devoción a la divina misericordia, fue muy enfático respecto de este cambio fundamental que todos teníamos que hacer, ¿no? Vivimos de la misericordia. Fíjate que me cuesta un poquito de trabajo entender ese contexto, asimilarlo. O sea, entenderlo lo entiendo, pero asimilarlo en lo personal me cuesta un poco de trabajo. Bernardo, uno de los factores que muy nos detienen en esas barreras es el miedo. El miedo, muchas veces estás dentro de tu confort. Dices, bueno, tengo estos problemas, tengo estas situaciones, tengo esta vida, etcétera, y bueno, pues ahí la llevo, ¿no? Pues es lo que me tocó. Empieza la resignación o la comodidad de aceptar lo que estás viviendo. Pero cuando dices, no, realmente creo que puede haber algo mejor, algo que me realice, algo que me ayuda a crecer, en ocasiones nos da miedo dar ese paso. ¿Por qué? ¿Y cómo brincar ese miedo hacia lo desconocido, por así llamarlo? Mira, primero nada más te complemento lo que me preguntabas en la anterior. Asimilar lo que vivimos de la misericordia le implicó a un filósofo, un sacerdote de filósofo, von Hildebrand, de la posguerra, un libro complicado, sofisticado, pero que marca una ruta, ¿no? En donde el primer paso es, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Segundo, tenemos que reflexionar y cambiar nuestras concepciones erróneas acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que hemos creído hasta ahora que es el arrepentimiento. Después hay que conocerse a uno mismo, después hay que trabajar en uno mismo, y el fruto de todo este esquema es la conversión y un sentido de justicia. La justicia no es solamente como la conocemos de la impartición de castigo, sino de darle a cada quien lo que le corresponde. Es una virtud en la que se engloba la religiosidad, porque darle a cada quien lo que le corresponde implicaría darle a Dios todo. Entonces, la Iglesia y los intelectuales de la Iglesia entienden perfectamente lo que tú decías. Es difícil comprender esto. En las Sagradas Escrituras encontramos constantemente que la gente cercana a Cristo le decía, es que no te entiendo. No, o sea, hablas bien bonito, eres una personalidad humanamente muy atractiva, pero a veces no te entiendo. Entonces, él lo sabe perfecto, por eso microcambios, pequeños pasos, ¿no? Entonces, nuestra transformación en Cristo es un libro que
que es simple, sencillamente fascinante y que marca este derrotero de esos 5 pasos, ¿no? Y sobre el cambio, sobre cómo perderle el miedo a lo nuevo, para mí es una combinación de muchas cosas que hemos platicado en el programa, ¿no? Pues lo primero es algo que hemos repetido, que es el cerebro le tiene más miedo a lo desconocido que a lo peligroso. Podemos repetir algo peligroso porque sabemos de qué va, una montaña rusa, un juego de esos mecánicos, ¿no? Pero si no sé, si no entiendo, si hay desconocimiento, pues sí me voy más despacio, ¿no? La sensación que tenemos cuando, por ejemplo, vamos trasladándonos en coche y pues es la primera vez que vamos a una dirección, sentimos que tardamos mucho más, que vamos muy lento. De regreso o cuando ya repetimos la ruta, ya se nos hace como mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuevo. Estamos hechos como para eso, ¿no? Es así como salimos de fábrica, ¿no? Pero por eso es bien importante acostumbrarnos al cambio, ¿no? Al principio decía, las mujeres se acostumbran muchísimo al cambio, los hombres estamos menos acostumbrados al cambio, por lo tanto tenemos que hacer cosas que nos permitan inhibir o administrar el miedo al cambio, el miedo a la novedad, a la novedad, ¿no? Cambiando de gustos, cambiando de deportes, cambiando de hobbies, cambiando de tipo de lectura, cambiando de menú, cambiando tus rutas tradicionales para moverte, haciendo ejercicios de continuamente tratar de ver las cosas como las está viendo mi interlocutor. Puede ser un mesero, puede ser la doctora, puede ser un policía, puede ser el de la aduana, del de migración, lo que sea, ¿no? Hacer constantemente ese switcheo, ese cambio, para intentar ver las cosas como lo está viendo el otro, es algo que nos puede ayudar a reducir nuestro miedo o nuestro apanicamiento al cambio, ¿no? Es Adrián, muy, muy común, por ejemplo, y lo vemos mucho en estos programas de realidad, los reality show, donde hay gente que se presenta y que tiene un desempeño extraordinario. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no te fuiste directamente a una disquera con esa voz que tienes? Porque la voz que tienes es la misma ahí arriba del escenario que en la regadera. Es exactamente la misma voz. Es darte a conocer. ¿Por qué no creías que era buena la voz? ¿Por qué fuiste a un programa de talentos para ver si sí o si no? Y no te fuiste directamente a una disquera para que te grabara discos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Al principio decíamos que había heridas capitales que salen continuamente. Entonces, esas heridas capitales o ese pecado por cosas que no necesariamente nosotros cometimos y que pueden llegar a generar, por ejemplo, vergüenza, pueden estarnos impidiendo subirnos al escenario a cantar. Aunque tengamos un talento extraordinario, mi talento me da vergüenza. Ya ni digas que me da vergüenza que, no sé, bueno, ahora ya no, pero en mi época te morías de la vergüenza si te agachabas y se te veía el calzón, ¿no? El resorte del calzón, ¿no? Te morías de la vergüenza y decías, híjole, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí agachado abajo del escritorio hasta que todo el mundo se vaya porque me acaban de ver el resorte del calzón. Ahorita ya no es, al contrario, creo que es más importante mostrar la marca del calzón, de que para como demostrar como tu nobleza, ¿no? Uh-huh. Pero esas heridas sí nos impiden muchas cosas, incluso cuando estamos hablando de talentos. Imaginémonos cómo sería entonces cuando es vergüenza, pero además son pecadillos, ¿no? A Tiger Woods le pasó. Tenía una doble vida que no le causaba mayor incomodidad, mayor problema, por lo menos así como muy evidente, muy sobre la superficie, pero el día que lo cacharon, ese día se nos vino para abajo. Ese día la vergüenza acabó con él. Entonces, pues, por eso es bien importante que cuando estemos
intentando cambiar, reflexionemos como algo fundamental el tema de la misericordia. ¿Quieres combatir el miedo, la vergüenza, el sentirte solo, el sentir que no entiendes las cosas, el sentirte confundido? Pues puedes tomar cursos de pensamiento crítico, puedes hacer muchísimas cosas, pero si no entras en el modo de mis estupideces hacen que Dios se enamore más de mí, no, eso no vas a debe poder estar enamoradísimo de mí. No, de todos nosotros, ¿no? Pero es decir, tenemos que cambiar esa lógica. Cualquier persona se avergonzaría de nosotros si decimos una idiotez. Pero Dios no se avergüenza de nosotros, pero no solo eso, ¿no? Sino que se queda con nosotros cuando todo el mundo nos abandona. Fíjate que ahorita que mencionas eso, el otro día estaba yo platicando con alguien y le comentaba que en ocasiones cuando estás con problemas o estás con situaciones que te rebasan, que no encuentras a veces la salida, a veces el escuchar un todo va a estar bien hace un cambio. Y comentaba yo que pensaba yo en mi abuelo, no lo conocía a mi abuelo, él murió cuando mi papá tenía 13 años, pero por lo que he escuchado de él, pues era un hombre genial. Y a veces o yo quisiera eso, llegar con él y simplemente decir, tenerlo, estar en su hombro y escuchar ese todo va a estar bien. Hace una gran diferencia. Y te comento esto porque ¿cuál sería el momento óptimo para tomar decisiones? Estamos hablando, por ejemplo, que hay momentos en que estás en el éxtasis, ¿no? O en el momentos en que estás abajo. Pero no te das cuenta, en muchas ocasiones estás arriba, estás abajo. Pero hay que dar pasos, hay que tomar decisiones. ¿Cómo manejas esta parte tan fina de tomar decisiones que no pueden esperar estando en la tormenta? Mira, es muy buena pregunta porque detrás de todo esto hay algo que nos pasa continuamente, ¿no? Que es que podemos llegar a tener una fe extraordinaria y una capacidad brutal para rezar en medio de la tormenta. Entonces, eso no es vivir de la misericordia, eso no es arrepentimiento, eso no es voltear la cara a Dios, ¿no? Y de pronto, pues, Dios, como tiene palabra y como nos ama, nos puede sacar de ese problema, ¿no? Pero cuando se va el problema, pues se queda el demonio, ¿no? O sea, el monstruo, ¿no? Nosotros, ¿no? Y en la tranquilidad, en la paz, dejamos de ver a Dios como el Todopoderoso, ¿no? O sea, en medio de la tormenta eres el Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, no te olvides de mí, me rasgo las vestiduras y hago todo, ¿no? Y se va la tormenta y de pronto pues nos viene así como que, oye, pues date una vuelta a la capilla, ¿no? Y dices, y chale, pero pues ahorita está mi reality favorito, ¿cómo no saber si van a nominar a la Miralla, ¿no? O sea, estoy muy pendiente de eso, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, lo que yo te respondería es, ¿podemos hacerlo en medio de la tormenta? Perfecto. Pero es pedagógicamente, incluso hablando, hay más frutos cuando yo voluntariamente me meto a la tormenta para formarme y hacerme más fuerte. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo proceso, toda firme determinación tiene que ser confirmada cuando todo está bien. De verdad, no nos cuesta asirnos a la mano de Dios cuando Dios es la última opción. No tiene chiste.
Si lo ven como lo estoy planteando, uno dice, no, pues no eres tan católico. Si en medio de la tragedia le dijiste a Dios que te ayudara, pues no sé, creo que hasta un no católico o un no creyente podría llegar a hacerlo, ¿no? Lo que realmente es transformante es que en nuestra vida cotidiana, en lo cotidiano, cuando no hay una urgencia, cuando no hay una emergencia, sintamos o encontremos que no puedo sin Dios. Porque incluso es hasta absurdo. Te voy a interrumpir ahí, Bernardo. ¿Qué pasa Sí. cuando no encuentras la respuesta en Dios? Cuando Dios está en ese silencio que a veces lastima. Ya es una respuesta. Pues, ¿qué respuestas? Si estás buscando respuestas y haces una pregunta, creo que te había comentado la otra vez de ese sueño que aparece Jesús, te dice, ¿qué quieres saber? Haces tus planteamientos y te dice, pues no te puedo contestar. De acuerdo, pero lo esencial de la oración o del trato con Dios no es que te resuelva la vida, sino que te escucha y que le importa. Sí, pero volvemos al punto. O sea, si estás buscando de alguna forma la guía, la ayuda para discernir, y ahorita me acordaba de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, que te habla de no tomar decisiones ni en la tristeza ni en la alegría, sino estando en una situación normal. Pero bueno, quitando esa parte de esas decisiones espirituales, ¿en quién te apoyas al final del día? Mira, un poco regreso a la respuesta anterior, ¿no? Si no hay un plan de formación humana en el que te hayas formado en el sentido común, en la prudencia, en el pensamiento crítico, pues entonces, es decir, pues milagros de esos no van a suceder, ¿no? Consíguete un no coach. Sé, a mí me pasaba muchísimo con los jóvenes de la preparatoria que me decían, es que no sé qué es lo que Dios me pide. Pues estás en edad de hacer deporte, sí, haz deporte. Estás en edad de estudiar, sí, estudia. Tu papá te regaló un coche, sí, cuídalo. O sea, neta está tan perro, o sea, está tan difícil en saber qué es lo que Dios quiere, porque de pronto, pues entonces, eso lleva muchas consecuencias, ¿no? Si tu papá te regaló un coche y lo tienes que cuidar, pues no te puedes poner borracho. Pues sí, entonces, y de repente les digo, a ver, me buscan para saber qué es lo que Dios quiere de ustedes, si estudian o no estudian para un examen final de cálculo. Tienen dudas de eso, pero no tienen dudas de si Dios quiere que me emborrache o no. O sea, es decir, no nos hagamos tonto, ¿no? Pero reafirmo lo dicho anteriormente, ¿no? Tiene que haber un proceso y una determinación, una firme determinación de ser mejor fuera de la tormenta. E incluso les diría a todos los que ahorita nos están escuchando que ya se amolaron, porque ya saben la respuesta. Es decir, ya no pueden decir, yo no sabía o por dónde me tengo que ir. Pues ya les dijimos, busquen un director espiritual, lean un libro, hablen a la estación, mándenos mensajes. Ya no pueden llegar a su juicio final diciendo, pues no, ni idea, no sabía ni por dónde darle, ¿no? Porque ya estamos aquí. Bernardo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer platicar contigo. Y bueno, continuaremos con un poquito más ahondando en este tema y otros temas más del interés de ustedes. Si quieren algún tema en especial, escríbanos al correo o llámenos, escríbanos, pueden entrar de hecho a la aplicación o pueden entrar directamente a la página web que es bgr1380.com. La aplicación la puedes bajar, es completamente gratis, la buscas como Virgen de Guadalupe Radio y también ahí puedes dejar tus mensajes o llamar al 830-388-3009 para poder que nos compartas qué más quisieras, qué otros temas quisieras que estuviéramos aquí compartiendo. Bernardo, que tengas un excelente fin de semana, te cuidas. Igualmente, bendiciones. Y no tengas miedo de que vas a estar bien, no te preocupes. Eso.
Has escuchado Reflexiones,